Si bien no tenemos partidas clasificatorias todo este mes dentro del juego, gracias a los torneos nos podemos guiar de cómo va el meta actualmente. Y por supuesto que las megas están teniendo un muy buen desempeño. Bueno, no todas. Así que el día de hoy haremos una poderosa tier list de la muerte con cada una de las 6 megas, donde de forma adicional, aparte de clasificarlas, te mostraré cuál es su mejor mazo actualmente. Así que quédate hasta el final, que si no estás muy al pendiente de lo que sucede en los torneos, seguro que te vas a sorprender. Y por supuesto, antes de empezar con el video, no olvides de... Ok gente, antes de empezar con la tier list, quiero comentarles que hay 3 cartas en esta lista, o sea la mitad de las megas, que no tienen suficientes datos aún en los torneos. Ya sea porque los primeros mazos les está yendo mal y están dándole prioridad a otro tipo de mazos, o las otras 3 megas que vamos a mencionar. Por lo que no considero que haya megas realmente malas, creo que todas son buenas. Obviamente unas están destacando mucho más que otras, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la sinergia que tienen con sus mazos y sus compañeros, ¿no? Esto lo digo porque no descarto de que clasifiquemos una de estas megas en un tier bajo, pero que luego en un par de semanas salga un mazo que se vuelva bien tocho, ¿no? También debo agregar que como es la primera semana, hay muchas pruebas, muchos cambios en los mazos, por lo que puede que haya porcentajes de victorias un poco inflados, o que parezcan que les va muy mal, pero puede ser que no encuentran realmente la verdadera combinación del mazo aún, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con Mega Altaria. Yo la verdad desde el tráiler sabía que esta carta iba a ser muy top, pero no me esperaba para nada que fuera con un nuevo mazo, porque pues todos pensábamos que iba a ser con Sylveon y tal, y para nada en absoluto. Esta carta se ha hecho su propio camino, teniendo no solo un mazo top, sino 2 mazos. Donde el primer mazo ya muchos lo conocen, que es Mega Altaria con Chingling, la campana de la muerte que no te deja usar objetos, combinado con Jirachi, que puede irte desgastando cualquier Pokémon por 30 de daño. Este mazo se ha convertido en uno de los ideales para jugar control, bastante opresivo. Además tienes un Sableye para lidiar con los Oricorios, doble tarjeta roja para descartar esas manos, ya que no vamos a dejar que evolucionen esas cartas gracias a Chingling, para luego rematar con Mega Altaria. Cosechando este mazo un tremendo porcentaje de victoria en los torneos y siendo el favorito de muchos porque está siendo bastante spameado este mazo actualmente. Pero eso no es todo, también tenemos un segundo mazo de Mega Altaria que le está yendo incluso mejor en los torneos y es totalmente distinto, y se trata de Mega Altaria con Indeedee EX y Giratina. Este mazo, a diferencia del anterior, se trata de abusar de las curaciones de Indeedee, ocupando esta carta el rol de tanque, daño temprano y también curador. Con una Altaria normal para lidiar con los Oricorios, este mazo tiene incluso más porcentaje de victorias en los torneos actualmente, y por eso pues Mega Altaria se corona como una de las megas más exitosas que tenemos en esta expansión. A nivel competitivo, ¿no? A nivel competitivo ha logrado sacar buenos porcentajes de victorias. Puede ser que estos porcentajes de victorias igual estén un poco inflados por ser los primeros días, pero no tengo duda de que estos 2 mazos van a ser totalmente meta cuando metan las rankeds. Pasamos con Mega Absol, y aquí sí que muchos que quizás no están enterados demasiado de cómo van los torneos se van a sorprender, pero Mega Absol se consagra como la segunda carta mega más sólida del meta. Junto a Mega Altaria, esta carta también tiene 2 mazos y ambos funcionan bastante bien. Junto a Darkrai, Pichu y Oricorio, este mazo, aunque parezca raro, es el mazo con más partidas actualmente en los torneos, cosechando un muy buen porcentaje de victoria y siendo muy spameado también, que básicamente, aunque parezca raro, este mazo funciona bastante bien teniendo a Pichu y a Oricorio como tanques iniciales o sacrificios, donde te pueden comprar muchísimo tiempo, sobre todo Oricorio, para que puedas cargar 2 puntos de energía, quizás incluso en cada Absol, y luego poder atacar junto con la habilidad de Darkrai. Y este Absol, lo bueno que tiene es su habilidad de que te va a descartar partidarios de la mano, por lo que si le llegas a hacer demasiado daño a un Mega Absol, probablemente lo retire a la banca y tu Helio esté totalmente descartado, o Sabrina, y te pueda seguir pegando con el otro Mega Absol. Así que sí, este mazo, por muy raro que parezca, si no lo habías visto antes, funciona bastante bien y está dando muchísimos resultados positivos en los torneos, siendo el mazo más jugado actualmente. Pero eso no es todo, Mega Absol también tiene un segundo mazo donde realmente no es el protagonista, pero sí forma parte de ese mazo, y me refiero a
Hydreigon con Mega Absol. Este mazo ya lo tienes en mi canal, donde abusas muchísimo del turno 1 junto a Hydreigon. Tienes una Cleffa para conseguir rápido esas evoluciones, aprovechándote de Copiona también. Puede convertir este mazo en una auténtica pesadilla que te puede ganar en la partida en menos de un minuto con la evolución de Hydreigon y pegando por 1 de energía, logrando tener también un muy buen porcentaje de victorias en los torneos. Y es por estas razones que Mega Absol, por muy raro que parezca, muchos le tenían fe, otros no tanto. Muchos de ustedes también me comentan que piensan que es la peor Mega, según lo que he preguntado recientemente. Y bueno, cuéntame ahora qué opinas después de ver estos datos, porque creo que varios no se lo esperaban, ¿no? Y continuamos con Mega Blaziken, que a pesar de que tiene bastante popularidad este mazo, no le está yendo tan bien como le está yendo los del Tier S en este momento en los torneos, por lo que lo voy a colocar en Tier A, más que todo porque siento que estos dos le joden bastante. Mega Altaria con la campana que no le deja evolucionar y las tarjetas rojas, y Mega Absol descartándole partidarios, pudiéndole pegar con 2 Mega Absol a la vez o incluso Darkrai. Esos creo yo que son los motivos. Aún así, con todo esto, Mega Blaziken es una carta muy buena que actualmente cuenta con 2 mazos, el clásico que es con Entei, el primero que se empezó a jugar de una. Sospecho que tiene ese porcentaje de victorias por la cantidad de mazos experimentables que no llegaban a ser el mazo correcto, donde pues aprovechas Entei como tanque, motor de robo, y luego gracias a la mejora de fuego puedes atacar con Blaziken sin ningún problema, ¿no? Y luego tenemos un segundo mazo que a esta le está yendo un poco mejor, que es básicamente la versión antigua de Charizard, donde llevabas con Cleffa. Pues básicamente queremos utilizar esta carta de Cleffa para robar todas las cartas de Blaziken posible, tanto Torchic, tanto con Bosken o el Blaziken no EX. Pero bueno, aún así con todo esto sigue siendo muy buena carta y muy buen mazo para jugar tus ranked y bastante divertido. Y a partir de aquí pues quedan las 3 megas que les comenté al principio, que no tienen suficientes datos. Y pues los datos que tienen no están siendo para nada buenos en comparación a las otras 3, ¿no? Empezamos con Mega Ampharos, que yo le tengo mucha fe a esta carta. Lamentablemente ahorita no hay demasiados buenos resultados, pero yo siento que al igual que con Blaziken, es un tema de que hay que encontrar las cartas correctas. Y a diferencia de Blaziken, creo que todavía no se está jugando el mazo correcto de Ampharos. Yo soy defensor del mazo que le subí a mi canal de Ampharos, a mí me gustó mucho, lo probé contra mazos metas y tuvo muy buenos resultados. Habrá que ver si se empieza a jugar en torneos o no esa versión, pero por los pésimos resultados que tiene actualmente con los mazos que lo han llevado en los torneos, pues no tengo de otra más que ponerlo en una B. Luego tenemos al señor Mega Pinsir de la muerte, que sin duda, si viste mi último video de Mega Pinsir, si bien le pude armar un mazo que da la talla, está divertido de jugar, pero realmente si lo comparamos con estos monstruos, incluso Blaziken, estos 3 de acá, la verdad es que se queda corto contra diferentes match, dependes mucho de la suerte con la moneda, lo que hace que Mega Pinsir, en mi opinión, sea de todas las megas la más floja. No la veo mala, repito, o sea, entiendan que esta tier list es una comparación entre ellas, no entre todas las cartas que existen dentro del juego. No es como que Pinsir sea igual a Gengar, no, pero dentro de su categoría de Mega sí que es la más floja y la que puede ser más complicado de que triunfe. Tiene este mazo que le subí a mi canal, pero actualmente teniendo mazos similares en los torneos, no está teniendo tampoco buenos resultados. Yo la pongo incluso por debajo de Ampharos, porque Ampharos sí que le veo muchísimo potencial. Es más, si se empieza a usar Ampharos bien como debe de ser, yo creo que puede subir incluso a A o más. Habría que ver eso también, ¿no? Pero bueno, pasamos finalmente a la sorpresa que dejé para el final, y es Mega Gyarados, que si bien Mega Gyarados como tal es una muy buena carta, el problema de Mega Gyarados es Magikarp. Y Magikarp es una carta muy débil que sufre muchísimo, no solo porque si lo vas a cargar con Manaphy tiene que ser básico, o sea, no lo puedes evolucionar realmente, por lo que eres presa fácil para cartas como Sabrina, para cartas Sniper como Jirachi, que se juega muchísimo ahora en el mazo de Altaria, lo que ocasiona que Mega Gyarados esté sufriendo muchísimo y realmente no esté siendo considerada ni siquiera como opción, porque como ven en pantalla tiene muy pocas partidas, eso sí, repartidas en varios tipos de mazos que todos tienen más o menos la misma porcentaje de victorias. Y sí, el problema de Mega Gyarados es que
es Magikarp. Básicamente, lamentablemente, en el momento que saquen algo que ayude a Magikarp, yo creo que esa carta puede despegar. Pero por ahora, la verdad es que Magikarp le limita muchísimo a Mega Gyarados, lamentablemente. Por lo que la voy a poner en C, porque incluso se me hace... Hablando de forma competitiva, tú puedes jugar ahorita Mega Gyarados en partidas normales. Y como ahí no van a jugar en serio muchas veces, o van a salir mazos un poco más experimentales y tal, no van a jugar el meta per se, no te van a jugar Greninja Helio, no te van a jugar Altaria con Jirachi, etcétera. Quizás te vaya bien y lo veas que es que puede ser muy bueno y tal una vez que lo evolucionas, pero créanme que cuando lleguen las ranked y se empiece a jugar solo el meta, se va a ver la realidad de este Mega Gyarados como se está viendo en los torneos. Así que bueno, lamentablemente Mega Gyarados actualmente está en una C por los mazos que tiene, pero no descarto que pueda subir en el futuro a algo mejor, ¿no? Habría que encontrar qué se puede hacer con ese Magikarp, no sea tan talón de Aquiles para Gyarados. Yo modifiqué el mazo que les traje y le metí doble capa, estuve probando y va más o menos, depende igual mucho de que te salga la capa y de que encuentres rápido a Gyarados, o sea, son como que muchas cosas. Muy aparte de eso, el Oricorio también te fastidia muchísimo, por eso Absol también te jode, o sea, como que te tienes que preocupar del Oricorio a la vez de los Sniper, a la vez de que cargas a Mega Gyarados, o sea, son como que muchas condiciones que no siempre te salen bien, lamentablemente. Así que bueno amigos, este es mi tier list de cómo veo actualmente estas cartas en mazos competitivos. Según estadísticas y también según lo que he probado, es como les está yendo, lamentablemente para unas y afortunadamente para otras. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si has adivinado dónde iba a poner cada carta y cuál bajarías tú y cuál subirías según tu experiencia, que te voy a estar leyendo. Te voy a dejar por acá otros dos videos de mazos, uno de Mega Pinsir, que está muy bueno por si quieres jugar esta carta, la verdad es que está bastante divertido, le veo potencial, pero para mí no termina de ser suficiente, pero igual échale un vistazo, y el otro de Mega Ampharos, que ese sí que le veo mucho potencial, y me gustaría que lo pruebes para que me des tu opinión. Eso ha sido todo por el día de hoy, y nos vemos en el siguiente video. Chao.